Bueno, vamos a hablar justamente del informe del presidente. Y vamos a ir por temas, por favor, con nuestros invitados. Quiero saludar a Marcelo Silva, analista político. Bienvenido, un placer tenerte, Marcelo. Gracias, Priscila, y sobre todo un gusto volver a compartir con Sebastián después de tanto tiempo. Sí, Sebastián Michel con nosotros, llegó de Venezuela, embajador Sebastián Michel, que ahora también nos viene a dar una mirada política. Bienvenido. Priscila, gracias por la invitación. Marcelo, un gusto y hemos coincidido un par de veces ahora y lindo verte después de tantos años. Gracias. Bueno, escuchábamos un poquito del informe del presidente Evo Morales, resaltando, como ya es costumbre en todos estos años, el crecimiento económico. Arranco con Sebastián, por favor, ¿cuál es la mirada? Yo creo que han habido dos momentos claves en los mensajes. El primero es el 6 de agosto del año 2012, cuando lanza la Agenda 2025. Y este año, cuando te ha planteado una serie de resultados de 13 años de gestión, y yo diría que tiene 4 datos fundamentales. El primer dato fundamental, la reducción de la pobreza. O sea, todos los indicadores de todos los organismos internacionales coinciden en que la pobreza extrema se ha reducido a menos del 20% hoy en día. El dato que nos presentaban hoy día creo que estaba más cercano al 13 que al 15. Y nosotros hemos comenzado entre moderada y extrema con más del casi 60. Eso significa que Bolivia se ha vuelto cada vez más un país de clase media. Y un país de clase media con mucho acceso a servicios, con mucho acceso a infraestructura. Hemos visto que se ha duplicado la infraestructura caminera en 13 años, eso es una buena noticia. Hemos visto que el sistema financiero goza de buena salud, las reservas internacionales están bien, los ahorros de la gente en el banco han crecido, se han multiplicado mucho y yo creo que ha dado un cierre muy político que va a ser lo que va a marcar, yo creo, el tema del debate político en los próximos 5 años. El primer elemento ha dicho, después de todo lo técnico, todo lo económico que ha presentado, que han sido los datos fuertes, ha dicho nunca más los recursos naturales van a estar en manos de extranjeros, van a estar en manos de bolivianos. Ese uno, y ha rescatado mucho lo que es todos estos resultados englobados en un Estado plurinacional unitario, ¿no? con mucha fuerza. Eso significa que lo contrario a lo que él ve como resultado de un Estado plurinacional unitario, va a ser la propuesta del Estado federal. Creo que ha marcado cuál es su verdadera preocupación ideológica, y son dos. Primero, las personas que pueden estar en contra de la nacionalización, o sea, creo que va a empezar a buscar a ver quién se atreve a decir que va a privatizar o que está mal lo nacionalizado. Y lo segundo, creo que he visto que él identifica todos sus resultados de gestión en un estadio plurinacional unitario y que su contraste, su opositor, su antagonismo es un Estado federal, ¿no? Al que está identificando como un tema que ha discriminado jóvenes. Cuando habló de los jóvenes, ya no los van a discriminar, habló de discriminación y vinculado a un Estado federal discriminador. Entonces creo que esos dos elementos van a ser su eje de debate político, y esos dos separados de resultados de gestión que debían ser de cualquier corriente o cualquier propuesta ideológica que se dé. Marcelo. A ver, yo creo que ese es el fuerte del movimiento al socialismo discursivamente para la elección de este año. La economía. Definitivo, o sea, yo creo que el movimiento al socialismo apunta definitivamente a lo que alguna vez lo habíamos conversado acá mismo, y es el tema del rational choice, ¿no? O sea, la elección racional. A ver, ciudadanos, ustedes elijan entre lo siguiente, ¿no? Miren, ha habido crecimiento, hay estabilidad económica, ¿no? Hay cierta comodidad de los ingresos, ustedes elijan. Si quieren esto o quieren cambiar hacia la nada, hacia lo que no se sabe, al salto, ¿verdad? Y yo creo que ese va a ser el lineamiento, además, discursivo que va a tener el movimiento socialismo durante la campaña. Veremos, ahora, este no deja de ser un desafío muy importante para la oposición política o las oposiciones políticas, en el sentido de ver cómo pueden responder con dos elementos centrales. Uno, el elemento, por supuesto, dentro de la misma racionalidad de propuesta económica, ¿no? El presidente decía prácticamente esta es la propuesta económica, esta es la propuesta del modelo.
Y el segundo, cómo también pones en mesa, llegas a poner otros elementos intangibles, ¿no? Que contrasten un poco con este tema de los números. El presidente nos ha hablado mucho de números, ¿no? Números. Incluso nos ha dicho que ha creado muchos más ítems de salud que toda la historia republicana, ¿no? De 17.000 a 18.000 ítems de salud, lo ha dicho puntualmente. Pero claro, no se ha referido al tema de la calidad en el tema del servicio de salud, ¿no? Ha hablado muchísimo del tema del aumento de la infraestructura, etcétera, etcétera. Creo que el tema, ¿no? El vacío es ahí. Un ratito, cuidado, confundamos el tema de crecimiento, que evidentemente lo hubo, con el tema de desarrollo y fundamentalmente desarrollo humano, donde todavía existen algún tipo de deudas, ¿no? El vicepresidente fue todavía mucho, pero mucho más interesante y creo que le dio el pie al presidente, ¿no? Al decirnos de que aproximadamente 3 millones de bolivianos han sido insertos en la clase media, ¿no? Clase media rural, lo mencionaba ahí, que no deja de ser interesante ese concepto, ¿no? Clase media rural, y las clases medias urbanas, ¿no? Claro, la pregunta que habría hacerle al vicepresidente es si el movimiento al socialismo, gestor evidentemente de este gran transitar de la pobreza extrema a clases medias, ¿no? Ha estado preparado en sí mismo para poder enfrentar esta avalancha. Yo creo que el gran problema que tiene en este momento el movimiento al socialismo en el tema de deflación, por ejemplo, electoral, son esas clases medias, precisamente, que se han vuelto clases medias. Y que tienen otras exigencias, que tienen otro imaginario, y con los cuales no puedes mantener un discurso de hace 13 años exactamente, ¿no? Porque ya no es la realidad, ya no es el contexto, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que quedan sueltas ahí, que seguramente serán tema de debate. Bueno, aquí quiero resaltar esta parte, dicen clase media rural. A mí también me llamó mucho la atención, porque estamos hablando de un gobierno indígena, que le da mucha fuerza, es más, el poder de votación, ¿no? La votación dura que tiene el movimiento al socialismo, está en el campo. Cuando hablamos de una clase media rural, ¿a qué nos referimos? ¿Que la gente dejó el campo y se vino a la ciudad? Porque según algunos datos, hay ese movimiento. La gente deja el campo y a raíz de que ve el crecimiento, se viene a la ciudad. Sus hijos ya quieren estudiar en las universidades, quieren tener un oficio. O sea, la visión es distinta y ahí nacen las nuevas necesidades, ¿no? Pero ¿qué pasa con el campo? ¿Estamos descuidando esa parte, Sebastián? Hay un fenómeno migratorio normal e irreversible en el mundo. La humanidad se está aglutinando en torno a ciudades. Ese es el primer gran elemento. Segundo, ya en la perspectiva nacional, Bolivia ha pasado de 21 ciudades intermedias a 60 ciudades intermedias. ¿Qué significa esto? Que lugares como Viacha, como Patacamaya se han constituido como ciudades. ¿Y por qué estas ciudades que son rurales son clase media? Porque ya tienen acceso a servicios básicos, tienen acceso a servicios financieros, tienen acceso a servicios pagados, a trabajo formal, estable. Y si bien es cierto, esto está haciendo que mucha gente empiece a dejar la actividad agrícola, pero también hemos visto hoy día que la producción no se ha detenido, las fronteras agrícolas se están extendiendo, eso es en la última parte de los desafíos. Se está introduciendo biodiesel, se está introduciendo productos agrícolas para hacer energía ecológica y yo creo que a eso se refiere, ¿no? Cuando dice clase media rural se refiere a que la lógica de comunidades dispersas ha empezado a constituir ciudades intermedias en lo que antes eran pueblos, pero gran parte de esa gente sí se ha incorporado a una lógica más urbana, pero esa misma gente que hoy tiene acceso a un auto, a un pequeño tractor, sigue explotando la actividad agrícola. No, o sea, sí hay un fenómeno mundial de gente que deja el agro y se dedica a otra cosa, pero no hay un síntoma de que Bolivia esté perdiendo su capacidad productiva de alimentos. O sea, todo lo contrario, los datos que nos han dado hoy día es que la frontera agrícola se ha ampliado, de que la producción agropecuaria se ha incrementado y lo mencionamos sobre todo en tierras bajas, ¿no? En el oriente boliviano. Ahora, cuando Marcelo dice el discurso de hace 13 años para esta nueva clase media ya no es suficiente. Es el desafío.
es el desafío, por supuesto. O sea, hay que cambiar el discurso. No solamente eso, hay que cambiar también la propuesta y la dirección de las inversiones. Y creo que hoy día cuando dijo a esos jóvenes que han pasado a ser jóvenes de clase media, que han sido jóvenes que en su niñez han de tener deficiencias de los servicios y el acceso que tiene lo rural, hoy día están en una perspectiva diferente. Y él lo mencionó, ¿qué quieren estos jóvenes? Primero, el sueño de la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que no haya deserción universitaria? Eso lo planteó hoy día. No terminó de dar una propuesta concreta, pero planteó problemas, ¿no? O sea, dijo, ¿cómo hacemos que ese joven que ha pasado a ser clase media tiene el sueño de concluir su carrera universitaria? Tiene el sueño de conseguir un buen empleo, ahí dio una pauta, ¿no? O sea, tenemos que mejorar las jubilaciones para hacer una jubilación más rápida, ¿no? O sea, a cierta edad, para que esta nueva generación formada, que de repente es la generación que mejor maneja la computadora, que mayor método tiene, que muchos son bilingües, que es la generación mejor formada que tiene Bolivia, los chicos que ya tienen entre 18 y 25 años, puedan empezar ya a reemplazar en el trabajo a alguna gente que ya es en edad de jubilarse. Pero esa gente no se va a jubilar si no les garantizamos un buen ingreso. Eso se refirió bastante rápido. Y lo tercero que se refirió, finalmente cuando son clase media y empiezan a trabajar, ¿cuál es su primer sueño? ¿No? Uno es la familia y la casa. Hoy día fue contundente con esas tres cosas, ¿no? Que no deje la universidad ese chico clase media, que consiga un buen empleo, habló de la jubilación, y tercero dijo casa, ¿no? O sea, ese joven tiene que tener casa temprano para que pueda proyectar, realizar su vida con pareja, con hijos, con familia, y pueda alcanzar la realización de su proyecto de vida. Marcelo, ahí entro al tema de la jubilación, porque ya comenzaron las primeras repercusiones ante esta jubilación obligatoria planteada por el primer mandatario hoy. Lo que pasa es de que los niveles de desempleo en Bolivia, las tasas de desempleo, no dejan de tener cifras importantes, ¿no? El presidente nos ha anunciado una mejora, pero no es una mejora muy importante en relación a la preocupación que había mostrado exactamente hace 2 años ante las tasas de desempleo, y él mismo había ordenado que esas tasas puedan revertirse. El gran problema es mayor, porque ahora te habla y te lanza de la jubilación obligatoria. Pero el gran problema es, Priscila, que el sistema de jubilación actual establece que una persona que pueda tener ingresos de 15.000, 16.000 bolivianos pueda jubilarse inclusive con 3.800 bolivianos. Entonces, cuando tú miras ese cambio y esa bajada fundamental de ingresos, pues tienes gente que ha decidido trabajar hasta morir, ¿no? Y no hay otra. Y lo puedes ver en diferentes instancias, hasta incluso en la universidad, donde hay docentes que ya están prácticamente yendo con sus últimas fuerzas, pero no pueden jubilarse. Entonces el problema, el presidente lo apuntaba como una de las soluciones para subir la tasa de empleo, pero no creo que sea suficiente. Yo creo que el tocarle el tema a la obligación, a la obligatoriedad de la jubilación puede traerte más desventajas políticas, además en este año, un costo social, que hacerlo. Porque lógico, es decir, hay una gran, pero gran diferencia. Yo te puedo mostrar casos, ¿no?, increíbles de gente que puede reducir su ingreso ni siquiera a la mitad, reduce el 75% de cuando está activo. Y eso, por supuesto, es absolutamente distinto. Incluso hay personas que ya han optado por el esquema o la habilidad de bajar su salario en el último tiempo, porque si tienes un salario más bajo, puedes tener una renta de pensión más alta inclusive, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. Yo creo que el presidente lo ha lanzado ahí y no sé si debería haberlo lanzado, te soy muy honesto, porque llama la preocupación especialmente a la gente que ya estamos pensando en un futuro no muy lejano, pero indudablemente no deja de ser, ¿no? Pero no deja de ser preocupante, ¿no? Bueno, ese es un tema que ya ha tenido repercusiones en torno a la parte económica, que bueno, coincidimos que es la fortaleza que tiene el movimiento al socialismo, la estabilidad económica con la que se ha ido manejando estos años. Pero bueno, hay temas que también los ha tocado el presidente, y es el tema de la corrupción. Y también del contrabando, 2 temas que él asegura que no han podido ser superados. Es más, habla de una comisión interinstitucional para luchar contra la corrupción, después de hechos como los que nos ha tocado vivir en los últimos años, y este último de Anapol, que también se está ventilando en los medios de comunicación y en la Fiscalía. ¿Cómo entiendes tú que se va a luchar contra el contrabando con esta comisión interinstitucional, Sebastián?
La corrupción es un fenómeno muy duro. En los últimos 3 años hemos tenido problemas muy fuertes que han minado la credibilidad de las instituciones en todos los niveles, ¿no? Problemas en el nivel nacional, problemas en las alcaldías como el caso Mochilas. Hoy día estamos viendo el problema de la basura con empresas que se constituyen con 40.000 bolivianos y se adjudican un contrato millonario y que al final él dice, hoy día ha sido claro en su mensaje, tenemos que tener una conducta única, regular, en el que caiga quien caiga, ¿no? Porque tenemos una conducta en el caso de corrupción de debatir un tema, luego desviar la atención en otros, ¿no? Cubrir cuando me conviene, y que el factor político es el eje ordenador de cuándo lo debates o cuándo no lo debates, ¿te das cuenta? Y todos tenemos ese pecado, o sea, me gusta debatir la corrupción del otro, no me gusta debatir la corrupción mía, prefiero debatir el caso Mochila Leyes y no prefiero debatir este otro caso. Fondo indígena. Claro, no quiero debatir fondo indígena, pero prefiero debatir el caso de la adjudicación de la basura en La Paz, que hoy día estamos ahí con una emergencia, y claro, la corrupción al final presenta estos problemas a la larga. En grueso, lo que nos ha dicho es caiga quien caiga, ¿no? Entonces, eso significa que hay que debatir la corrupción en un paraguas mucho más amplio y lo que pide a toda la sociedad es un pacto, ¿no? O sea, vamos con un pacto para ver la corrupción sin empezar a hacer defensas de sí, este es un caso, es un abuso, ¿no? O sea, vamos a atacar frontalmente la corrupción, porque si todo el mundo quiere atacar la corrupción solamente el otro, al final se crean paraguas, porque todo el mundo se siente, en el momento de que lo descubren, perseguido político. Marcelo, ¿cómo Bueno, ves tú? esto es muy importante porque después de mostrarte ese festival de datos, algunos importantes, otros no tanto, algunos intrascendentes en el ámbito general, además, paréntesis y comentario, hay alguien que le tiene que decir al presidente, a ver, toca esto, a veces mete datos y es muy desordenado. Pero después de eso, cuando todo te parecía que iba de maravilla y de manera excelente, el presidente hace un acto de conciencia y te dice, hay 3 debilidades, hemos cometido 3 errores. Primero, tema de la corrupción, contrabando, y te menciona el que hace un momento discutíamos. Un poco como que hemos dejado atrás a los jóvenes, ¿verdad? Hemos descuidado esa parte de los jóvenes. El mismo vicepresidente, cuando hace la locución de estas clases medias, reconoce que hay otras formas de articulación, hay otras formas de conexión que el gobierno tal vez no las entendió o está tardando mucho en entenderlas, ¿no? Pero más allá de ello y de la propuesta del presidente, que me parece que es poco debatible en este año electoral, ¿no? Va a ser poco debatible porque aquí Sebastián sabe mucho de tema de campañas y demás. Cuando tienes una campaña muy larga, no solamente te basta con promocionar a tu candidato, sino es necesario también bajar al otro. Es parte, si tú quieres, lógica. Entonces, el hecho de corrupción va a ser un elemento que va a estar saliendo constantemente en este periodo de campaña. Yo creo que hay otros temas que hubiesen sido más interesantes y que son carentes y son debilidades. El tema de salud y el tema de justicia. A mí me extraña que el presidente, además, en un momento tan importante, no haya hecho una apología y una explicación muy interesante de esta que ha sido una falencia endémica del gobierno boliviano, que ha sido el tema de salud. Y lo único que te ha mencionado es que se va a implementar el SUS, no te ha explicado más allá del tema. Y ahí es el único elemento belicoso de su discurso, el único, ¿no? Se tiró contra los médicos y dijo, aunque esos médicos enemigos de la patria y demás, aunque pase eso, vamos a seguir adelante con el tema. ¿Qué pasa con el tema de justicia? Especialmente cuando tienes un órgano ejecutivo que tiene Ministerio de Justicia, que lo ves todo el rato actuando sobre la justicia, en una especie de tutela sobre la justicia, ¿no? Pareciera que en algunos casos el que tiene la última palabra no es el ministro de Justicia, incluso censurando a jueces, ¿no? Ese juez se tiene que ir, ese juez ha fallado mal, etcétera, etcétera. También suele ser una falencia. Y un último elemento que sí me gustaría resaltar y que el presidente toca después de mucho tiempo, es la Haya, ¿no? Pareciera que todos nos olvidamos de la Haya después del 1 de octubre y el presidente los retoma, pero habría que ver cómo los retoma. Los retoma con aristas, ¿no? Algunas muy jaladas, muy tratadas de acomodar,
cuando en los hechos todo el mundo sabe que la demanda que hemos presentado y en el sentido central de la demanda, pues la hemos perdido, ¿no? Me parece que estos elementos también son muy importantes de mencionar. Ahora, justamente esa era la siguiente pregunta y el análisis. La demanda marítima boliviana, más allá de la explicación que quiera dar el gobierno central, ha tenido un impacto muy importante, que podría tener un peso importante también a raíz de que el presidente vuelve a poner en mesa este tema este año para la elección. ¿O no crees que pueda ser así, Sebastián? Lo ha planteado como un informe del año pasado. Primero, una cosa importante, cuando habló del Seguro Universal de Salud, sí hizo una apología muy fuerte de confrontación, pero no contra un gremio, sino contra la gente que no quiere salud gratuita para la gente. O sea, no querer avanzar en esto, que el 50% más uno de la población esté atendida, es no querer la vida, ¿no? Pero ¿tú crees, Sebastián, que alguien no quiera la salud? Yo creo que todos, hasta los médicos que dicen no, que se tiene que implementar de esta forma, están de acuerdo. Aquí el tema de debate yo creo que es otro, ¿no? Infraestructura, insumos, cantidad de profesionales, ese es el debate. Yo creo que no hay nadie que diga no salud gratuita para todos. Yo sí he visto sectores que dicen no, pero no he visto una propuesta. Pero no importa. Vuelvo a tu pregunta del tema del... No, si quieres lo dejamos para más adelante, no hay problema. Dime esta parte de la salud que es muy importante. Mira, el tema de la salud es un tema vital, porque no solamente implica atenderse y tratarse un mal, implica el deterioro económico de familias cuando hay males crónicos, determina la sensación de abandono, determina carreras frustradas, estudios universitarios que tienen que ir a cuidar a sus padres. O sea, el efecto cascada de un sistema de salud es muy fuerte. Tenemos un sistema razonable de aportaciones que está yendo dirigido a las cajas. Tenemos un sistema razonable de servicios básicos en los 3 niveles, tanto en el nivel nacional, departamental y municipal. ¿Cómo articulas todos estos esfuerzos, todos estos recursos para que sean atendidos no en niveles competitivos regionales, sino en niveles complementarios y en una sola lógica? Y ahí hay varios elementos. Por ejemplo, hay 2 modelos clásicos. Uno es el modelo alemán y otro es el modelo inglés. El modelo inglés es el modelo en que tú concentras absolutamente todos los recursos que están en este momento destinados a salud. ¿Qué significa eso? Todos los recursos de las cajas, todos los recursos de los municipios, todos los recursos de las gobernaciones, y tú creas un sistema de infraestructuras, de administración de personal y qué sé yo. Y el otro es el modelo alemán, que es un poco el que hemos copiado nosotros, que son de cajas, ¿no? O sea, yo aporto en mi gremio y mi gremio me garantiza un sistema de salud. Que si bien es cierto, en algunos momentos hay cajas más competitivas que otras, pero también hay cajas que colapsan en su momento, por supuesto. Entonces, si bien es cierto, hay ese modelo, pero también hay otros modelos en los que hay que ir analizando. Pero ¿cómo hay que ir analizando? A medida de que funciona. O sea, es la gradualidad. Por eso hoy día, ayer veía, te han sacado una serie de coberturas mínimas, creo que llega a 50 y... ¿no? Más de 300 yo vi. Pero en la primera fase, en la gradualidad, creo que son 50 coberturas, sí, para más de 3 millones de personas en la primera etapa y llegar a 5 en el mediano. Y eso es lo que hay que ir viendo. Ahora, hay también otro sistema intermedio, que es el sistema de de incorporar prestaciones, ¿no? Entonces tú puedes tener una clínica con tus socios médicos y tú dices, bueno, yo sí acepto esos precios que te plantea el Estado, entonces yo sí puedo atender a la gente y cobrar sobre estos precios. Es un sistema de muy buena fe, porque ahí se presta también a mucho engaño, a redes, pero finalmente eso se hace con una buena supervisión y al que lo pesca después está haciendo un daño económico al Estado y ahí tendrá las sanciones que corresponden ya en materia penal. Hay varios modelos en los que se puede avanzar el sistema de salud y lo importante es la proactividad. O sea, cuando quieres tratar el tema de salud, lo que necesitas es que vayan 10 personas con una propuesta donde el ministro y no con una marcha para que no se implemente hasta que se debata y se debata y se debata. Lo que se necesita es propuesta. Los médicos no han presentado propuestas. Yo no he visto ninguna propuesta alternativa, he visto la intención del gobierno de ir, tampoco una propuesta cerrada, esperando enriquecerla,
pero tampoco he visto propuestas ni de sectores obreros, ni de sectores médicos, ni gremiales, con una propuesta alternativa que te diga cómo ir a un sistema de salud, ¿no? O sea, eso es lo que yo hasta ahora no he visto. Pero hay un problema y es de que la mayoría de la población tampoco entiende cómo va a ir la propuesta gubernamental, y esa es la gran deficiencia, Sebastián. Y eso es a lo que yo, claro, eso es a lo que yo iba precisamente en el mensaje. Se ha desperdiciado un excelente espacio, una excelente plataforma para, por ejemplo, explicarte que el Sistema Único de Salud no va a tocar a las cajas, por lo tanto los que están asegurados no tienen que tener temor. No se te ha explicado cómo va a ir la relación especialmente competencial cuando los establecimientos de salud de primer y de segundo nivel son competencia municipal y los de tercer nivel son competencia departamental. Donde mayor problema existe es el tema departamental. No se te ha explicado cómo se van a insertar los recursos de forma gradual. No se te ha explicado además cómo vas a tratar de distribuir acertadamente la lógica de la población, en el que si te duele el brazo ya no vas a tener que ir al hospital del tórax, sino vas a tener que ir a tu posta más cercana para ver cuál es el tema, porque eso es lo que te colapsa. Es decir, el tema básico es de que puede haber una carencia de ofertas en el tema de salud, pero la del gobierno tampoco se entiende y no se sabe mucho. Y ese es el gran problema, porque cuando no se te ha explicado algo de manera nítida, te queda la gran intriga si eso es bueno o es malo. Y eso va a tener un costo en caso de que no funcione. Y yo, o sea, yo creo que nadie, por lo menos tengo yo ese criterio positivo de que nadie diría que no funcione. No, porque todos queremos salud. Sin salud no hacemos absolutamente nada. Y qué mejor que la salud sea gratuita, sobre todo para la gente que más lo necesita. Pero en este momento, y la cifra es muy importante, porque el gobierno dice son más de 600,000 personas, no sé si me equivoco en la cifra, 700,000 personas inscritas, registradas. ¿Qué significa eso? Gente que cree que va a funcionar, gente que tiene esperanza en que si tiene algún problema de salud, se lo van a resolver. ¿Qué pasa que si llega y no lo hacen? O sea, el costo social va a ser muy duro. Entonces, por ese lado es importante tener esa responsabilidad de esas más de 700,000 personas, que seguro va a aumentar el número de sus seguros. Paréntesis solamente, peor aún, y ahí va la preocupación de que te debías hoy día haber sido muy claro. Cuando has hecho promesas temerarias, ¿no? Es decir, cuando el vicepresidente te dice, denme la administración ahorita, los que quieran, denme la administración de los de tercer nivel y en un mes, ¿no? No habrá una sola fila para que alguien sea atendido. No habrá un solo paciente en los pasillos. No habrá nadie que tenga que reprogramar su cirugía porque serán todos. Es decir, claro, has inflado todavía una mayor expectativa. La gente cree que además, aparte de que se solucione el problema, la solución va a ser inmediata, ¿verdad? Porque el mismo gobierno es el que se ha puesto los plazos. ¿Eso no puede ser algo peligroso, Sebastián? No, de ninguna manera. Lo peligroso es volver a una lógica de tener años y años y años de estudio, de análisis, de debate y no empezar a atender a la gente, ¿no? O sea, hay que comenzar. Yo creo que hay que comenzar. Yo creo que esos 700,000 gente que se ha inscrito no por si acaso, sino porque lo necesita en realidad. Sí. Y esa gente tiene que esperar el plazo de inicio de funcionamiento del seguro y tiene que ir, y seguramente la primera semana va a costar organizarse, y la segunda va a empezar a acomodarse, y la tercera a acomodarse. Lo otro, eso de la fantasía, de la quimera, de que está todo planificado, todo detallado. Esperen, nadie se inscriba hasta que yo construya todas las infraestructuras que faltan, ¿no? Hasta que compra todo el equipamiento que falta, hasta que especializa todos los médicos que faltan. Eso es fantasioso. Lo real es que tienes que empezar a atender a la gente y tener la voluntad de que como Estado le des seguro universal a toda la gente. Y ya en el camino y seguramente en la primera semana va a colapsar, la segunda en emergencia va a tener que acomodarse, a los 2 meses y ya al tercer mes te das cuenta que si te falta una infraestructura más, o te había sobrado esta, o esta infraestructura está bien pero te falta equipamiento, o todo eso está bien pero no habíamos tenido especialistas, ¿no? Tendrás que incorporar más ítems, pero es la presión del enfermo reclamando, y somos un país que tiene ese capital social. Los bolivianos no nos vamos a quedar callados, vamos a ir, nos vamos a atender. Yo creo que es la mejor forma. Seguro. La otra forma es volver a los 80, ¿no? Hagamos con mi amigo, ¿no? Una consultoría.
la consultoría para armar la contratación de la gran consultoría. Hagamos la consultoría para contratar los diseños posibles. Hagamos la lógica del manual de atención, y pasaron años. Yo sí creo en el método de tomamos la decisión de que a nadie le va a faltar salud. Y por supuesto siempre se va a ir ajustando, o sea, nada ha comenzado funcionando así, ni en relaciones personales, ¿no? Bueno, la pregunta, y creo que ahí se redondea un poco la idea, está bien, pero ¿por qué no se lo hizo hace, no hace 13 años, pero por lo menos hace 5 o 6 años? ¿Por qué se lo hace ahora? Y claro, la gran duda a esa respuesta es probablemente se necesite un elemento electoral de por medio, ante lo que yo te decía al inicio, una de las más importantes debilidades del gobierno. Es decir, yo diría que más allá de las que hoy día ha reconocido el presidente, que son corrupción, contrabando y este descuido a los jóvenes y demás, no, yo diría que las más palpables para la sociedad son salud y justicia, ¿no? Que es además un elemento con el cual te topas cotidianamente. Y justicia, ese tema también es muy importante porque hemos visto hechos terribles, Sebastián. Estamos hablando de una red de corrupción a nivel de Yasmán y Torrico, con torturas, con secuestros. Realmente la justicia que involucra además este consorcio a vocales, a fiscales, a policías, que te mandaba a la gente en Cochabamba, realmente es algo terrible y es una deuda pendiente con el país el tema de la justicia. ¿Desde cuándo existe, Priscila, la figura de consorcio de jueces, fiscales y abogados? ¿Desde qué código más o menos? Uy. Más de 100 años, porque existía, ¿no? Porque Ni siquiera, es una lógica bien colonial, Sebastián, bien exacto. colonial. Y ese es uno de los problemas que tiene que ver con 3 elementos, que ese es un debate mucho más largo. El primer elemento tiene que ver con una sociedad sobrepenalizadora que tenemos. O sea, nos gusta penalizar absolutamente todo. Y por eso colapsan los sistemas de justicia. Porque los sistemas de justicia deben estar, por lo menos lo penal, dirigido a, básicamente, vida, integridad, seguridad, delitos sexuales y todo lo que tenga que ver con lo que te amenaza directamente. Seguimos penalizando cosas como el honor, como la difamación, como no sé qué. Seguimos con muchas figuras de estafa que ya debían pasar a otro ámbito en una sociedad ya altamente informada, que no debían estar vinculadas a castigos penales corporales, sino a sanciones bancarias, patrimoniales, qué sé yo, en fin. Y seguimos cada vez introduciendo un delito más por presión social, ¿no? O sea, se nos ocurre dar respuesta a constituir un nuevo tipo de penal por cada vez. Eso es el primer elemento. El segundo elemento, y hoy día lo destacaba el presidente muy sucintamente, tiene que ver con la lógica de los notarios. Decía, ha sido una lógica transparente, buena, efectiva de notarios. Una elección transparente y histórica además, ¿no? Y ahí hacía referencia a los notarios, porque es importante que muchas cosas que antes lo veíamos en la vía ordinaria civil o incluso en la vía penal puedan ser derivadas, la ley ya lo permite, temas familiares, divorcios, patrimoniales, deudas, en fin, a el tema notarial. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Lo notarial tiene que ampliarse cada vez más, es una gran respuesta a la saturación de los problemas de justicia, ¿no? Y tenemos que empezar a derivar más temas a un servicio notarial donde 2 personas interesadas le puedan pagar un servicio privado y resolver sus problemas que no tienen que ver con el rol de administrar justicia del Estado. Y para eso tendrá que ser también un sistema mucho más competitivo. O sea, bueno, yo creo que en esta zona hay espacio para una notaría más. Yo cumplo los requisitos, soy abogado, tengo esta especialización, tengo esto, tengo la infraestructura, aquí la compro. Y un segundo elemento, que estos abogados que son notarios a veces tienen 3, 4, 5 ayudantes. En las reformas judiciales futuras tiene que ser el abogado que trabaje personalmente, porque de esa forma le va a dar también la oportunidad de ser notario a otro abogado que tiene esa formación y no a el ayudante que haga las cosas para que firme ese notario. Mientras más notarías abramos, más posibilidad de resolver algunos problemas judiciales. Pero el tema de la justicia yo creo que es algo mucho más complicado que las notarías. Hablamos de corrupción en la justicia, hablamos de
gente que no está preparada para ese cargo. Nos ha tocado ver a la jueza Patricia Pacajes, y lo han dicho varias autoridades expertos en el tema, que no tenía la talla para ser jueza, y se demostró. Y hemos visto casos en 2018 que nos ha mostrado que gente inocente está en las cárceles. Entonces, es mucho más profundo. No echamos de lado esta transparencia y esta forma de tratar de cambiar y de buscar que se arreglen las cosas en las notarías. Pero la justicia tiene problemas más profundos. A mí me preocupa mucho que se establezca un modelo de una instancia, si tú quieres, menor, ¿no?, a lo que te atañe a justicia cotidiana, ¿no? Hubiese sido interesante escuchar al presidente a hacernos alguna propuesta, a ver si nos hace alguna propuesta electoral, incluso de reforma constitucional, al modo de selección de las grandes autoridades del órgano judicial, que como vemos es un modelo fracasado. Si no te funciona en una, pues bueno, puede haber el chance en que la otra sea, pero si la otra la haces y todavía es peor, es que el modelo no te sirve. Entonces, en vez de hablar de selección de notarios, yo creo que hay que comenzar por hablar del tema de selección de las altas autoridades del órgano judicial, que está aplazada, que está fracasada en el ámbito del país. El segundo elemento es la designación de los administradores de justicia jerárquicamente que siguen. Es decir, los consorcios, ¿dónde se enquistan? No se enquistan con los notarios, se enquistan fundamentalmente con jueces. Y ese es el gran problema. El consorcio, y hay que decirlo, el abogado estrella en este país es aquel que tiene el charle con el juez y te garantiza además el círculo vicioso donde, ¡pum!, vas a poner y vas a tener una sentencia favorable. Y por supuesto, ese es un elemento también que debería preocuparte muchísimo, ¿no? Yo creo que, como te digo, el tema de salud y el tema de justicia, el presidente los ha querido tocar, pero no me parece que los hubiese tocado con los argumentos sólidos y necesarios como para enfrentar el tema, ¿no? Son temas mucho más grandes de los que el presidente los ha pintado en el discurso, ¿no? Es decir, ha perdido una muy buena oportunidad para explicarnos cuál es el sistema único de salud y ha perdido una excelente oportunidad para decirnos, a ver, un ratito, más allá de decir, bueno, miren, has hecho algo bien interesante con la elección de notarios, a ver, vamos a repensar el concepto de justicia y el marco general de elección de los jueces al más alto nivel en el país. Sebastián. ¿La pregunta? ¿No? Sobre el tema de justicia. O sea, una cosa es resaltar lo positivo del tema de las notarías, que nos parece excelente, la transparencia y cómo se ha llevado adelante la elección de ellos. Pero ¿cómo resolvemos ya el tema de los consorcios, de los jueces, de la elección a la que hacía referencia Marcelo también? ¿Qué debería proponerse? Es que, como te digo, está bien que hayan diferentes opiniones. Yo personalmente sí soy un convencido que lo primero que tiene que resolverse en la justicia es el colapso de causas. Y el colapso de causas tiene que ver con armar nuevos cuerpos, procesos mucho más fáciles, digitalización de los procesos, firmas electrónicas, vencimiento de plazos digitales para controlar y, por supuesto, tenemos que descentralizar la justicia en algún lugar. Y descentralizar no es llevar de un nivel a juzgados ordinarios o juzgados especiales, sino tenemos que empezar a descentralizar a instancias en las que vos acudas y que no sea el Poder Judicial. Eso va a ayudar. Pero cuando tengas menos cantidad de causas, vas a poder hacer eso, un mayor seguimiento. Y por supuesto, cuando tengas un menor seguimiento, vas a poder hacer un mayor detectar cuando hay menos cosas que son penales. Entonces, y aún así, el delito de consorcio va a seguir. Y de rato en rato vas a seguir descubriendo esos casos y vas a seguir, porque existe hace más de 100 años esta figura y seguramente esas son las figuras que no se van a poder retirar de los delitos contra la función judicial. Por supuesto que va a seguir, pero lo grave es que a cada solución que se va dando, siempre digan, bueno, ya eso sí, pero ¿qué es lo de verdad? Todo paso es bueno, todo paso es gradual, todas las cosas se van solucionando poco a poco. Y por eso te digo, o sea, yo prefiero hoy día resaltar de que todo el colapso de jueces que estaban dedicados a administrar divorcios, ahora pueden dedicarse a resolver problemas penales, a actuar con más calma. Todos esos fiscales que estaban asignados a ver, porque para un proceso familiar, bueno, tú sabes, tú eres abogada,
tenías que tener un visto fiscal antes de emitir un acuerdo transaccional de los padres, que eran los La cantidad principales. de casos que tienen los fiscales es Entonces de era terror. una locura. Mientras tú vas desahogando, tienes fiscales que están más abocados a cumplir bien su rol. Independientemente de que el caso moral siempre va a existir, o sea, el caso de un consorcio va a existir, va a seguir existiendo, pero va a existir menos en cuanto tú has sacado eso del Poder Judicial y lo has llevado a la vía de los acuerdos transaccionales o a la vía notarial para recuperación de deudas, para separaciones, para separación de bienes, para transferencias, para concursos voluntarios. Por ejemplo, los cambios de nombre, rectificaciones de nombre que antes eran concursos voluntarios judiciales, hoy día ya los puedes llevar hacia la otra vía. Todo eso te va a dejar una disponibilidad mayor de ítem de jueces y de ítem de fiscales libres que no tienen esa saturación de casos que te van a poder dar una mayor fluidez. Aún así, me quieres repreguntar, ¿eso va a parar los casos de corrupción? ¿No? Seguramente vamos a seguir descubriendo en la historia del mundo casos de corrupción, por supuesto. Bueno, o sea, no hablemos tanto en el mundo, ¿no? O sea, hablemos de Bolivia, que justamente hoy el presidente decía eso, ¿no? Luchemos contra la corrupción caiga quien caiga, ¿no? Que se tomen las medidas que se deben hacer. Por ejemplo, a mí me parece interesante lo que está pasando más allá de lo terrible que es el hecho de corrupción de Anapol, ¿no? Que ya esto está tomando otro nivel. La investigación ya está virando a otro lado, o sea, porque la cantidad de dinero que se cobraba, tú decías, un subteniente cobrando $14,000, o sea, por Dios. Entonces, esto ya está tomando otro nivel y parece que sí se está haciendo las cosas como se deben hacer desde la Fiscalía en la investigación. Claro. Y esta es una señal muy importante para mostrar que se quiere un cambio y que se va a tener sentencias, porque una cosa es, hay denuncia, empieza la investigación y con el tiempo se va olvidando el tema, ¿no? Lo peor de eso es de que cuando tú inviertes algo, $14,000 en algo, tienes indudablemente la idea de que lo vas a recuperar. Claro. O sea que estás aumentando ese hilo, es un círculo vicioso, sí, ¿no? Es decir, a ver un ratito, esta pega, yo voy a ponerle aquí $14,000, $20,000, $25,000, $30,000, sé que es una pega tan buena que yo en menos del tiempo requerido voy a recuperar ese dinero. No solo lo voy a recuperar, sino que lo voy a duplicar o triplicar, ¿no? Y ahí, si tú haces sumas y cuentas, es imposible que lo hagas con tu salario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay una lógica importante. Yo no dejo de celebrar las medidas. Yo soy uno de los que más ha aplaudido el tema de la decisión personal del presidente, porque es una decisión personal del presidente, de anular los exámenes de Anapol, y a raíz de esa decisión personal pues se han ido descubriendo otras cosas, y hay que decirlo, en honor a la verdad también, generales del más alto nivel han empezado a caer, ¿no? Estableciendo, por supuesto, incluso, ¿verdad?, gente que ha sido muy cercana al presidente y gente que ha sido muy cercana en el ámbito del comando de la policía en general. Pero deja algo, y eso es muy importante graduarlo tal vez en el discurso del gobierno, ¿no? Hay cosas que sí se pueden comenzar y es bueno dar pasos para comenzar, pero eso es cuando un gobierno está comenzando. Uno de los elementos más importantes, y yo creo que pueden haber temas muy disonantes al electorado y especialmente al ciudadano, estoy hablando del electorado ciudadano, ¿no?, es el hecho de que tienes un gobierno que ha cumplido 13 años. El gobierno más largo de la historia del país de forma continua. El presidente que más tiempo ha estado en el ejercicio de la presidencia en la historia del país, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando dices, le vamos a meter porque hay que meterle y es urgente y este tema. Cuando son temas, ¿no?, que han estado muy presentes en los 13 años de gestión, ¿no? Entonces, hay que graduar mucho eso. Hoy día, yo creo que muchos ciudadanos se han quedado con la duda, está bien, ¿quieren hacerlo ahora? ¿Por qué no lo hicieron hace 13 años? Ahora que hay elecciones, ahora quieren apresurarse. Un poco de esto también creo que hay que graduarlo, más allá de la buena intención que pueda tener el presidente, que sabemos que la tiene en muchos aspectos, ¿no? Por lo tanto, hay que graduar eso. Marcelo, ¿entonces no debía hacerlo? No, o sea, ya, no. Digamos que se han avanzado un montón de cosas. Yo sí creo que la gente, cuando el presidente dice voy a hacer esto, la gente le cree. Puede estar en contra, a favor, qué sé yo. Pero digamos que
que es mentira además, porque se han avanzado haciendo en construcciones de hospitales, equipamientos. Hoy día te han dado un número de que se ha duplicado los ítems de salud, o sea, duplicado, que es lo que más hace falta que te atiendan. Pero digamos que es verdad, ¿por qué no se ha hecho nada en 13 años y hacemos todo ese maniqueísmo? Entonces hoy día no debía haber anunciado nada, no debía ser sistema de salud porque hay cerca una elección para que no sea criticado, o hay que hacerlo igual. Al revés. Pero hay que hacerlo o no hay que hacerlo. No, la cosa es, Sebastián, que tú tienes un mandato constitucional, y el mandato constitucional, el sistema único de salud, el sistema universal de salud, no es un capricho gubernamental, ni es una buena decisión gubernamental, es un mandato constitucional, la Constitución establece eso, y se debió haber empezado a trabajar eso desde el momento de la aprobación de la Constitución, además con un elemento que me parece central, que es el tema de gradualidad, precisamente por el tema de lo complejo, ¿no? De lo complejo. Lo que te suena raro no es para el electorado, y no te estoy diciendo que no se tenga que hacer, se va a tener que hacer, pero lo que te suena raro para el electorado es que de repente, después de estas dos cuestiones, mandato constitucional y la condicionalidad de la gradualidad, ¿no? De repente, y eso es lo que yo decía al principio, sin que nadie te explique mucho de cómo va a funcionar, ¿no? Te lances con el tema, ¿no? Entonces, me parece a mí que no solamente puede ser un elemento sospechoso de característica electoral, no quiero hablar de mala planificación, porque lo mal planificado, como decía Priscila, puede en algún momento terminar en un boomerang, y si el gobierno se tira el boomerang, que se tire el boomerang, ¿verdad? Pero el otro problema central es de que suene un elemento electoral, y que suene además a un tema que a mí me preocupa mucho, y es de que vuelva a tensionar un escenario con un sector con el cual el gobierno siempre ha perdido, nunca ha ganado. Es el único sector que le ha derrotado en las calles al MAS, es el sector médico. Cuando se le quiso imponer las 8 horas, los médicos derrotaron al gobierno. Cuando se quiso aprobar el Código de Procedimiento Penal, el nuevo sistema, ¿no?, de procesamiento penal, los médicos derrotaron, porque fue el sector que manderó y demás, derrotaron, y el gobierno tuvo que retroceder, ¿no? Entonces, ese es un tema que más allá de un elemento de cualificación, no deja de tener el peligro de que si no has consensuado o no tienes nítido el elemento con los actores centrales, ¿no? Porque tú sabes muy bien que las decisiones no solamente tienen que tener un carácter técnico, tienen que tener una racionalidad política. El tecnopol es lo que se necesita. Si tú te vas a ir a tirar, si te vas a ir a tirar con los médicos... Está bien lo que dices, está bien. Hay un problema duro en la salud en las dos cosas que tú has dicho. Se han aumentado de 17.000 a 35.000, se han aumentado, habían 17.000 ítems acumulados en la historia de que iba creciendo ahí. En los últimos 10 años se han incrementado 18.000 y de 17.000 se ha pasado a 35.000 ítems, porque realmente faltan médicos para atender a la salud. Cuando va una persona y no puede sacar una ficha a la salud, a esa persona la han derrotado cuando no se ha podido hacer que el médico trabaje 8 en vez de 6, no al gobierno. El derrotado es el ciudadano que necesitaba atenderse y porque no se puede atender 8 horas, se atiende 6. Ese es el derrotado. Cuando a un niño le han sacado el riñón que estaba sano y le han dejado el que estaba con cáncer, es el derrotado, el gobierno no. El derrotado cuando no se logra poner una reforma importante para la sociedad, para mejorar la calidad de la gestión, la calidad del servicio, para que cualquier profesional asuma responsabilidad por lo que ha hecho. No es el gobierno derrotado, es ese niño, esa persona que le han hecho una mala praxis y se ha ido al otro lado. Esa persona a la que le han hecho y no había cómo procesar. Y de esos casos hay hartos todos los días. Ese es el derrotado. Ahora, el gobierno, porque no se han podido implementar estas reformas a las 8 horas, no se ha podido implementar el código penal que tenía dentro de su mandato responsabilidad por la función, como tienen todas las carreras. Ese no es una derrota del gobierno. Ahora, por eso ya no se va a hacer nada en salud. Hay que dejarla abandonada o hay que ir al desgaste. Sí, es un año duro. Bueno, hay que hacerlo. O sea, bueno, prefiero esperar que haya condiciones, que justo no hay ningún problema en el país para tratar de hacer una reforma. La salud es muy importante y no hay que correrse ni porque va a traer conflicto, ni porque no sé qué. Y no se está comenzando de cero. O sea, hay 35.000 ítems. Quizá hay que llegar a 50. Hay que llegar a 50. No se está partiendo de cero. No se está partiendo que no hay ningún hospital.
hay hospitales, hay un presupuesto. Pero lo que sí La es cierto tarjeta es que vencida. la salud es vital, en eso estamos de acuerdo todos. Todos. Sin salud no hacemos absolutamente nada. Y realmente esperemos que esto funcione como tiene que funcionar en pro de la gente, de quien más lo necesite. Yo les agradezco mucho por haber Perdón, estado un chistecito con nosotros. negro, y solamente para finalizar, Para un chistecito cerrar. para cerrar, está bien, pero no podemos darnos el lujo de tener el dicho de los estudiantes de medicina, ¿ah? Echando a perder se aprende. O sea, el tema de salud es tan delicado que echando a perder no puedes No, aprender. esperemos de verdad, de corazón, que no sea así, porque estamos hablando de algo muy delicado que es la salud de cada Si persona. no te toca un estudiante de medicina que te tenga que vacunar, te va a hacer pasar la aguja hasta el otro lado. Vamos a la pausa, porque si no, gracias por haber Gracias estado a ti, acá. Benicio. Ya Sebastián, volvemos. un gusto, de verdad. Sigan nosotros, retornamos en breve con más Todo a Pulmón.